Iglesia Cristiana Reformada Aguaviva. Sea usted bienvenido a disfrutar del mensaje de la palabra del Señor. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor David Carrera, pastor de la Iglesia Cristiana Reformada Beth-Sar Shalom por más de 29 años, presidente de los ministerios Beth-Sar Shalom y director general de Belén Radio. Tiene comunión con nuestra Iglesia Aguaviva desde hace más de 12 años. Hoy la serie La Soberanía de Dios. José, un hombre que Dios encaminó para bien. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 36. Bienvenidos. Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Qué privilegio estar en esta mañana del Señor con todos ustedes, hermanos de la Iglesia Reformada Aguaviva en Neiva, Colombia. Queremos enviar un fraternal saludo a ustedes, a mi hermano pastor Germancito Díaz, a su esposa Raquelita y a todos los siervos que están allí sirviendo fielmente al Señor. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes este tiempo. Les recuerdo siempre con mucho cariño, recuerdo con mucho amor la manera como nos recibieron cuando estuvimos allí por primera vez y esperamos que el Señor nos permita estar pronto con ustedes. Pero el día de hoy el Señor me permite tener el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que es nuestra oración desde aquí, desde Beth-Sar Shalom, en Shelbyville, Tennessee, el que podamos estar juntos en este día y compartiendo de su palabra y disfrutando de sus promesas, de su fidelidad, de su soberanía y también de su gracia y misericordia. De todos los que hacemos esta Iglesia Cristiana Reformada acá, Beth-Sar Shalom, les mandamos un abrazo gigante y nos preparamos ahora entonces para recibir la palabra del Señor. El día de hoy voy a tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta serie que se titula La Soberanía de Dios. Y el tema del día de hoy es José, un hombre que Dios encaminó para bien. Le ruego por favor que tenga abierta la palabra de Dios en Génesis capítulo 37. Vamos a ir a través de todo este capítulo y vamos a compartir juntos este tema precioso que espero traiga mucha bendición a su vida. Mire, todos pasamos por momentos difíciles que muchas veces no podemos comprender. Nos ocurren situaciones de las cuales nos hallamos de pronto sin entender, no hallamos el sentido. Y aún para nosotros como creyentes, estos momentos se vuelven insoportables y cuestionamos las razones y los motivos y los propósitos. Y hay mucha gente que se disgusta inclusive con Dios y le preguntan al Señor: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué propósito bueno puede haber en la pérdida del trabajo, en el quebrantamiento de la salud o en la muerte de un ser amado? Estar en medio de una pandemia como la que se ha vivido a nivel mundial, en una tragedia o en cualquier problema que nos hallemos, que podamos enfrentar, siempre estamos preguntando: ¿es esta la voluntad de Dios? Y resulta que durante estos tiempos, estos momentos de angustia, como que el cielo guarda silencio y pensamos que Dios de pronto está ausente, y mientras menos entendemos, más nos cuestionamos si esta es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, sé que ese tema y este versículo bíblico es muy conocido por usted, pero declara una verdad muy firme y dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nuestra actitud debería ser la de confiar en que absolutamente todo está en las manos de Dios y que Dios, si lo ha permitido, por la razón cualquiera que Él creyó conveniente, es para nuestro bien y es para nuestra bendición. El Señor Jesús una vez le dijo a uno de sus discípulos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En esta próxima semana vamos a tener una conferencia sobre la soberanía de Dios, a la cual le invito, obviamente, después de que usted tenga y participe de todas las actividades de su iglesia, si usted tiene tiempo.
Y esto es como un abrebocas lo que voy a predicar el día de hoy, porque vamos a revisar la vida de un hombre joven, que le tocó pasar por las más duras experiencias, las cuales le demostraron más tarde una profunda y preciosa realidad, que aunque la gente actuó mal contra él, Dios al final lo encaminó para su bien. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, queremos poner nuestras vidas a tus pies. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos permitas reconocer en este momento delante de quién estamos. Que sea tu palabra, Señor, llenando nuestras vidas y dándonos la oportunidad, Señor, de ser bendecidos al ser fortalecida nuestra fe, cuando reconocemos, Señor, que tú eres soberano, que todas las cosas están en tu mano, todo ocurre conforme a tus propósitos y para tus hijos nos resulta en una bendición. Bendice a tu pueblo en esta hora, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Primeramente vamos a ver una familia en peleas, ¿no? No sé cuánto conoce usted de la vida de José, pero voy a tratar de hacer un resumen completo, porque desde que él era jovencito, quizás él tendría unos 17 años, viviendo allí en la tierra de Canaán, con su padre Jacob y sus 11 hermanos. Imagínense, la historia de su padre la reconocemos, la sabemos, ya que Dios le cambió este nombre de Jacob a el nombre de Israel. Y José, al igual que su hermano Benjamín, eran los dos únicos hijos de la segunda esposa de Jacob, llamada Raquel. Es necesario conocer entonces que entre Lea y Raquel, las dos esposas de Jacob, que eran hermanas, ustedes recordarán la historia de ellas también, pero había una pelea constante para darles más hijos a Jacob, a tal punto que inclusive comenzaron a ofrecerle sus propias esclavas para que Jacob tuviera más hijos. Y esto obviamente produjo consecuencias muy graves a lo largo de la historia. Y siendo José el menor de 2 hermanos, o más bien dicho, el penúltimo de 2 hermanos, tenía problemas muy serios con sus hermanastros. Para entender un poquito el contexto, déjeme darle algunos de estos ejemplos para que vean en qué condiciones estaba viviendo José. Por ejemplo, Leví y Simeón asesinaron a toda una comunidad por cuanto uno de los príncipes deshonró a una de sus hermanas. El mayor de todos los hermanos de José, Rubén, embarazó a una de las concubinas de su padre. Entonces podemos ver que la familia de Jacob tenía serios problemas. Pero las cosas más serias sucederían cuando murió la madre de José y sus hermanos comenzaron a maltratarle y, llenos de celos y resentimientos, comenzaron verdaderamente a hacerle a un lado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos y revisamos el capítulo 37, vemos varias de las razones por las cuales sus hermanos, sus hermanastros, le odiaban tanto. En primer lugar, porque era el hijo favorito de José. José era el hijo favorito de su padre Jacob. Y como Raquel había sido la esposa favorita de Jacob, los hijos de Lea estuvieron todo el tiempo celosos de él. Entonces su padre, para demostrarle su amor, hizo algo muy interesante. Le obsequió una túnica de varios colores, una túnica que tenía la apariencia de un ropaje real. Por eso en el capítulo 37, en el verso 3, la palabra del Señor dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto fue como un símbolo de que él era el hijo favorito de papá, ¿no es cierto? Pero terminó siendo un símbolo de desprecio por parte de sus otros hermanos. En segundo lugar, José comenzó a comportarse de una manera que los hacía sentir a los demás inferiores. Mire, recordemos que su padre le dio esta tarea de controlar de alguna manera el trabajo de sus hermanos. En el verso 2, ¿no es cierto? Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zipa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos.
Imagínense por un momento, él era el que corre, ve y dile, ¿no es cierto? Era aquel que estaba todo el tiempo acusando a sus hermanos de que de pronto no estaban haciendo bien su trabajo. Pero quizás, y el tercero de las razones por las cuales sus hermanos lo odiaron tanto, eran los sueños que José tenía y él les compartía. Versos del 5 al 8, vamos a leer del capítulo 37, por favor. Dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y después dice la palabra de Dios que tuvo otro sueño. En el verso 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El relato bíblico nos cuenta que en la vida de José no se halló orgullo, pero sus hermanos comenzaron inmediatamente a buscar la más mínima oportunidad para deshacerse del dueño de esa túnica, que ellos pensaban obviamente que en algún momento él quería reinar sobre ellos. Y la oportunidad se les presenta cuando allí en el valle de Dotán urdieron esta trama, y vemos en el verso 18 hasta el 20 lo que dice la palabra de Dios en Génesis 37, ¿no? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínense ustedes que sus hermanos quieran matarle, ¿no? Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Miren cómo le trataban. Ahora pues venid y matémosle y echémosle una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y esto es interesante porque la intervención del hermano mayor, Rubén, no permitió que los demás hermanos mataran al joven. Entonces le arrojaron dentro de un pozo, y más tarde decidieron venderle a unos beduinos que pasaban por ahí. Avanzamos al verso 26 hasta el 28. Dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces el joven pasó de ser del hijo predilecto del patriarca Jacob a ser un esclavo. Y allí quizás este joven se estaría preguntando: ¿por qué Dios está permitiendo que todas estas cosas me pasen a mí? ¿Por qué está permitiendo Dios que esto me ocurra? Los hermanos inventaron una mentira, desgarraron la túnica y la mancharon con sangre de una cabra, y eso se la llevaron y le mostraron a su padre, ¿no es cierto? Y le mintieron diciéndole que el joven había sido devorado por un león. Ahora, mientras el padre se lamentaba y lloraba profundamente por la pérdida de su hijo predilecto, sus hermanos pensaron que se había librado del odioso hermano de una vez y para siempre. Bueno, por lo menos así ellos lo creían. La historia continúa y dice la palabra de Dios que José llegó a la casa de Potifar, quien era el jefe de todos los sirvientes en el palacio de Faraón. Mire, al poco tiempo y por los propósitos que Dios tenía, ¿qué ocurrió? José demostró tener muchas cualidades que le permitieron tener una posición elevada en la casa de Potifar. Al mirar, ¿no es cierto?, las habilidades que tenía José, le puso enseguida a cargo
a administrar todas las posesiones que él tenía en su casa. ¿Por qué? Porque había demostrado capacidad y mucha fidelidad. Esto es interesante. Hay una cosa importante, al referirnos a Potifar, debemos mencionar que este hombre estaba cerca del palacio como parte de aquellos que servían de cerca a Faraón, y esto le permitió a José conocer todas las costumbres de la nobleza de Egipto. En esto podemos ver que José desarrolló una cualidad especial de liderazgo, algo que más tarde le iba a servir de una manera esencial. Por esto, José administraba la casa de su amo Potifar. Con el tiempo, la Biblia dice que la esposa de Potifar tuvo un interés ilícito en este joven esclavo, en este joven hebreo, ¿no?, que había sido llevado como esclavo para trabajar con Potifar. Y la Biblia nos dice algo muy interesante. Si usted regresa un momentito al verso 6, ¿no?, de este capítulo 39, si avanzamos, al capítulo 39, en el verso 6, la primera parte, ¿no es cierto? Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y mire esto, y José era de hermoso semblante y bella presencia, ¿no? La mujer le echó un ojo a este joven hermoso, ¿no es cierto? Y le hizo la propuesta indecente, ¿no? Pero es interesante porque la respuesta de José a la propuesta de la esposa de Potifar nos hace dar cuenta del tipo de joven que era él, el tipo de persona que él estaba consciente de su posición. En el capítulo 39, versos del 8 al 9, dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero la Biblia nos cuenta que, aprovechando un día que no estaba Potifar, la mujer lo arrinconó y quiso forzarle a José a tener relaciones sexuales con ella. Pero José escapó de sus manos, y ella, mientras él huía, sostuvo fuertemente de su túnica y la tuvo prendada en sus manos. Obviamente ella, al verse despreciada, con iras, pegó gritos en el palacio donde ella vivía, ¿no es cierto? Y José fue acusado de haberle intentado violarla, y ella, para afirmar sus acusaciones, decía: aquí está la túnica que la tengo en mis manos, ¿no? José era inocente, pero ella tenía la túnica, y cuando Potifar regresó a casa, la palabra de ella era en contra de este joven esclavo. Y José fue enviado a la cárcel por causa de esta gravísima acusación de haber querido violar a la esposa de Potifar. Y aunque José no recibió la pena de muerte por el delito que se le acusaba, fue echado a prisión para pagar una larga condena. ¿Se da cuenta cómo las cosas se van cada vez más complicando? Pero es interesante notar que inclusive dentro de la cárcel, José experimentó la bendición de Dios. Mire usted, el carcelero, aquel que administraba la prisión, comenzó a notar una vez más las habilidades de José, y al poco tiempo lo puso como administrador de las operaciones carcelarias. La Biblia nos dice que José era tan competente que en el capítulo 39, en el verso 23, mire lo que dice la palabra de Dios: no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estamos haciendo un relato un tanto rápido. Espero que usted me siga con mucho cuidado, porque debido a las tareas asignadas a José, ¿no es cierto?, José debió haber aprendido a llevar un detalle muy minucioso de todo lo que ocurría dentro de la cárcel, y muy probablemente
como le indican los registros históricos y arqueológicos, José debió haber sido una especie de escriba, ¿no? Y debió haber tenido contacto con todos los prisioneros, incluidos los presos que eran de la corte de Faraón. Ahora, dentro de este relato de José en la cárcel injustamente, la Biblia nos relata que hay dos siervos de Faraón que son encarcelados. Aquel que era el copero de Faraón y aquel que era el panadero de Faraón. Obviamente la Biblia no nos cuenta cuáles fueron los cargos por los cuales estos dos varones fueron a parar en la cárcel, pero la ofensa fue grave. Debieron haber ofendido gravemente a Faraón para que hayan sido apresados. Podrían haber sido de pronto sospechosos de querer envenenar de alguna manera al rey, ¿no es cierto? Y aquellos estaban encargados no solamente de preparar la comida, sino también de alimentar al rey. Pero independientemente del delito que hubieran cometido, que hubieran sido acusados, estaban en la prisión y estaban esperando el veredicto de parte de Faraón. La palabra de Dios también nos cuenta que en una noche los dos tuvieron un sueño, sueños que los mantuvieron intranquilos y al día siguiente estaban muy pensativos. Y cuando José les preguntó por qué estaban así, qué les pasaba, ¿no? ¿Por qué estaban tan consternados? Cada uno le contó lo que había soñado. Y José, después de escucharlos, les interpretó el sueño a cada uno de ellos. Al copero le dio esperanza, porque iba a ser restaurado a su posición nuevamente delante de Faraón. Pero para el panadero no tenía tantas buenas noticias, sino que le advirtió que su vida llegaría a su fin. La Biblia nos declara con mucha claridad que Dios fue quien les dio los sueños tanto al copero como al panadero, y que también Dios le dio la interpretación de estos sueños a José. En este caso, estamos viendo cómo Dios, al revelarle a José las correctas interpretaciones de estos sueños, le estaba mostrando su poder y los propósitos que Dios había establecido. Entonces, cuando José interpretó el sueño al copero, José le dijo: por favor, no te olvides de mí. En Génesis del capítulo 40, versos del 14 al 15, leemos: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel, ¿no? Pero a pesar de este pedido, y aun cuando el copero fue después restaurado para volver a su oficio delante de Faraón, la Biblia dice que él se olvidó de él. Génesis 40, 23 nos dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Imagínense una persona que esté en la cárcel injustamente y que de pronto tenga la esperanza de que alguien le pueda rescatar por el favor recibido, y que se olviden de la persona que está encarcelada. Debe haber sido bastante desanimante para José. Obviamente José pasó 2 largos años más allí dentro de la prisión, aparentemente olvidado por todos, por sus hermanos, por Potifar, por el copero. Pero Dios no se había olvidado de él, ni tampoco lo había abandonado, sino que en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, los hechos sucedieron de una manera tan extraordinaria que el plan de Dios para la vida de José se iba a cumplir tal como Dios lo había planificado, tal como Dios lo había diseñado y lo había preordenado. Faraón tuvo un sueño terrible, dice la palabra de Dios, y vamos al capítulo 41, versos del 1 al 8, dice la palabra de Dios: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas
crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. ¿No es cierto? Dice que sucedió que por la mañana estaba él agitado, su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, ¿no? Interesante esto, porque cuando nos ponemos a pensar, ninguno de los magos que tenía la corte de Faraón pudo interpretar estos sueños. Todos los sátrapas y todos los que estaban allí, ¿no es cierto? Y esto puso a todos muy preocupados, porque si Faraón se preocupaba, todo el reino estaba verdaderamente en una situación muy frágil. Y ante la insistencia de Faraón que le dijeran cuál era su significado, la situación se volvió alarmante. Y de pronto, en medio de esa situación, imagínense, todos los colaboradores del reino habían sido de pronto amenazados con morir si no interpretaban lo que Faraón estaba diciendo, lo que él había soñado. Y es interesante porque de pronto el copero recuperó la memoria y se acordó de ese joven hebreo que cuando él estuvo encarcelado le interpretó correctamente el sueño. Y Faraón fue notificado de que en una de sus prisiones había alguien que podría interpretar el sueño de Faraón, ¿no es cierto? Darle la correcta interpretación a esos sueños que le habían quitado la tranquilidad. Entonces Faraón inmediatamente envía a José para que sea liberado y para que se entrevistara con el rey. ¿Se da cuenta de lo que significa eso? Vemos esto en el verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron apresuradamente de la cárcel. Mire, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vino a Faraón, ¿no? Interesante porque tantos años de haber estado en la cárcel, la misma ropa. Me imagino que para José fue interesante volverse a bañar, afeitarse, estar limpio, porque tenía que presentarse de una manera pulcra delante de Faraón. Comienzan las bendiciones. Y una vez delante de Faraón ocurre lo siguiente: una conversación entre el rey de los egipcios y José. Mire lo que dice el verso 15 y 16 de este capítulo 41. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlos. Respondiendo José a Faraón diciéndole: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces comenzó Faraón a contarle su sueño y nuevamente el Señor le reveló la interpretación correcta a José. Ambos sueños estaban advirtiéndole a Faraón que se avecinaba una condición de prosperidad de 7 años de duración, muchísima prosperidad, pero después vendría una catastrófica hambruna de igual duración. José le advierte al rey que si los egipcios quieren sobrevivir a esta tragedia, a esta futura calamidad, deberán comenzar inmediatamente a almacenar todos sus productos para ahorrar en los tiempos de vacas flacas. Allí viene ese dicho, ¿no? Estamos en tiempos de vacas flacas y quizás este tiempo de pandemia es un tiempo de vacas flacas para muchos. Pero para poder realizar esta tarea, deberían contar con una persona con capacidades excepcionales administrativas, con suficiente experiencia para trabajar y dirigir a equipos que estarían recolectando y almacenando los granos y la comida de todo el territorio de Egipto. Y esto es lo que José había estado aprendiendo todo este tiempo. Había sido propicio por Dios. Dios había preparado absolutamente todo esto. Mire, si sus hermanos no le habrían vendido a los mercaderes madianitas en el desierto, José nunca habría llegado a Egipto. Si Potifar no le hubiera comprado en el mercado de esclavos, nunca habría podido adquirir la experiencia que se necesita para dirigir personas, para administrar bienes, ¿no? Como era necesario entre los egipcios en este tiempo.
Sin una falsa acusación de parte de la esposa de Potifar, no habría podido ir a la cárcel y conocer al copero y al interpretar su sueño. Y si no hubiera pasado eso, jamás hubiera sido capaz de presentarse delante del rey de Egipto en ese día señalado por Dios. Mire, Dios había estado supervisando todos y cada uno de estos acontecimientos para que cuando llegue el día y el momento apropiado, José estaría listo, estaría firme para estar frente a una de las tareas más difíciles de carácter nacional. Y Faraón reconoció que el favor y la mano de Dios estaba sobre José. Mire lo que dice el verso 38, lo vamos a leer hasta el verso 44. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, mire usted. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Wow. Mire cómo la condición de José cambió de un día para otro completamente. El doctor MacArthur decía con relación a esto: por la mañana se despertó en su celda y por la noche estaba durmiendo en el palacio real. Habían pasado 13 largos años desde que este joven hebreo había llegado a Egipto como un esclavo. Pero ahora la gracia de Dios, amados, a la edad de 30 años, se había convertido en el primer ministro de Egipto, la segunda más importante, la persona segunda más importante de toda la tierra más poderosa, del gobierno más poderoso, del imperio más poderoso de la tierra conocido en ese momento. Si su padre y sus hermanos pudieran verlo en ese momento, ¿qué piensan ustedes que pensarían de los sueños que estaba teniendo cuando él era joven? Pero la historia no termina allí, porque los 7 años de abundancia pasaron y comenzó el tiempo de la escasez, y José estaba muy atareado almacenando y recogiendo los productos de todo el país con un tremendo éxito. Mire, José se casó en ese tiempo y Dios le dio 2 hijos. Es interesante porque en el tiempo del Antiguo Testamento a los hijos se les ponía nombres especiales, no como Marilú ahora, o como Ricardito, o como Johncito, ¿no es cierto? No. En esa época, por ejemplo, mire, 2 nombres especiales. Al uno le puso Manasés. Estos nombres obviamente reflejaban la bondad de Dios. Manasés, que significa olvidadizo. El significado en hebreo, traducido al español, significa porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Eso significa Manasés. Y Efraín, su otro hijo, que significa fructífero, significa en la traducción del hebreo al español: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué hermoso, ¿verdad? Cada uno de nosotros debería tener un nombre. Y de hecho, en el Apocalipsis, si mal no recuerdo, la Biblia dice que el Señor escribe en una piedrita blanca un nombre que Él solamente lo sabe. Así que Dios nos va a cambiar de nombre, probablemente sí. Entonces, cuando terminaron los años de abundancia, llegó la hambruna y todos los preparativos que había hecho José comenzaron a dar resultados. Los habitantes de Egipto comenzaron a llegar para adquirir comida, y también personas del resto del mundo llegaban para comprar alimentos, haciendo aumentar las riquezas de Faraón. Y amados, dentro de esos damnificados, de esos hambrientos, estaba la familia de José. Y Jacob les da la orden a sus hijos. Mire lo que dice el capítulo 42, en cambio, empezando con el verso 2 y 3. Y dijo: aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José
a comprar trigo en Egipto. Esto es muy interesante porque mirar que los hermanos de José se están dirigiendo, ¿no es cierto?, hacia Egipto para evitar su muerte, y que la persona que ellos antes habían intentado matar hace 20 años atrás sería quien les rescate de la muerte, en cambio a ellos ahora. Y cuando llegaron, ellos no le reconocieron a José, pero sí José reconoció a sus hermanos. Versos del 6 al 8 leemos lo siguiente: y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. ¿Recuerda usted el sueño? Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces, José hizo varias interacciones con sus hermanos por un largo periodo, y de esta manera poder observar su carácter. No los había visto durante tanto tiempo. Entonces, en la primera reunión que tiene con ellos, les ordena no regresar a menos que trajeran a su hermano menor Benjamín. En la segunda reunión, José ordenó que sus siervos pusieran secretamente en los sacos de comida una copa de plata, y de esa manera arrestar a Benjamín y acusarles de robo. Como un castigo, sus hermanos tendrían que regresar a Canaán, mientras su hermano quedaría como un esclavo. ¿Dejarían ellos a Benjamín como un esclavo como lo hicieron con él? ¿Se salvarían a sí mismos e intentarían de alguna manera tratar de explicar alguna otra historia a su padre para que ellos expliquen por qué su hermano menor no había regresado con ellos? Entonces vemos ahora la angustia de los hermanos de José. Miramos lo que ocurre con Judá en el capítulo 44. Y en el verso 33 leemos lo que dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. La Biblia dice que José no pudo contenerse más, y en el capítulo 45, versos del 1 al 8, leemos lo siguiente: no podía José ya contenerse más delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Imagínese usted por un momento esto, ¿no? Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados dentro de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Escuche bien esto, amados hermanos. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Podemos ver cómo José enfatiza 3 veces que la mano de Dios ha estado en medio de todo este proceso. José no se estaba acusándoles a sus hermanos, no les estaba quitando la culpa por su pecado tampoco, sino que les señala que el Señor, en su soberanía, aún las acciones malvadas de las personas perversas, Dios puede usarlos con propósitos que Él desea para hacer lo mejor para sus hijos. Ahora, obviamente no podemos pedir males para que vengan bienes, ¿no? Pero como hijos de Dios,
sí podemos entender lo que el apóstol dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No me imagino lo que usted habrá estado pasando en estos tiempos. Ha sido tan difícil escuchar de lejos lo que ocurre en cada uno de los países, lo que ha ocurrido con ustedes. Y obviamente, aunque no entendemos todas las respuestas, aunque podamos ver y echar la culpa a los chinos o echar la culpa aquí o allá, vemos que en todo esto, amados hermanos, aunque el mundo ha cambiado, Dios no ha cambiado y se mantiene firme y fiel. Y Él está soberanamente gobernando, porque todo lo que ha pasado en este año, durante este tiempo de pandemia, el Señor también lo ha permitido con un propósito. Dios en su soberanía, amados hermanos, permite que todo ocurra. ¿Y es por qué? Porque Dios lo permite con un propósito específico. La soberanía de Dios, amados hermanos, es un consuelo precioso para los cristianos, porque no debemos temer, ni tampoco debemos estar afanados por nada. Aún el diablo, y escúcheme bien esto, aún el diablo y los demonios están bajo autoridad de Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? Y siempre debemos tener en mente que nada puede ocurrir o puede pasar sin que Dios lo autorice. Y esa historia de José nos recuerda lo que el salmista David decía en el Salmo 115, en el verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. He preguntado a tantos hermanos en Cristo y me han dado tan hermosas respuestas. Yo quisiera, para terminar, preguntarle a usted, en medio de esta pandemia, ¿ha visto usted la mano de Dios? ¿Le ha faltado comida? ¿Ha ido usted las noches hambriento a dormir? ¿Está descalzo, caminando descalzo por las calles? ¿Acaso está desnudo? ¿Acaso usted está viviendo debajo de un puente? Quizás no tenga la abundancia como antes tenía, pero los hijos de Dios han dicho, amén, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizás muchos perdieron los trabajos, muchos han perdido sus negocios, pero usted ha visto la mano de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitió todas estas cosas que pasaron? No lo sabemos, pero la Biblia nos dice que todo ocurre para bien, para los hijos de Dios, conforme a los propósitos que Dios tiene para sus hijos. Y esto es lo que usted tiene que preguntarle al Señor. Mi Dios, mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? Y debemos estar atentos a lo que viene, a lo futuro que está por llegar. Ahora, esto significa que podemos confiar plenamente en Dios, por supuesto. Y que aunque la gente aún nos haga daño y atravesemos por tiempos de dificultad, que podamos decir, como José les dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Quizás nuevamente usted no entienda y le pido que no se rompa la cabeza tratando de entender. Pero ¿qué tal si le damos gracias a Dios por lo que usted está atravesando, por todo lo que se está pasando? Y démosle gracias a Dios porque Dios no ha dejado de reinar. Y todo está ocurriendo en los planes de Dios para que todo se cumpla conforme a lo que Él ha determinado. Oremos un momento, por favor. Padre, queremos agradecerte porque en esta historia de este varón José, al cual tú levantaste, Señor, en medio de las dificultades, tú has mostrado, mi Señor, tu fidelidad, tu poder, tu soberanía. Gracias porque en la vida de José nos muestras a un hombre que tú encaminaste para bien.
Y un bien que no fue solamente personal, sino que fue un bien para toda su casa. Yo te ruego, mi Señor, que donde estén tus hijos en esta hora, haya gratitud en sus corazones. Porque muchos quizás están en la casa de Potifar, otros quizás ya están en la cárcel. Pero gracias, Señor, porque tú, en tus promesas, en la condición en la que estén tus hijos, siempre estarás junto a nosotros. En tu fidelidad, Señor, tú no nos fallas. En tu providencia nada nos falta. Y en tu soberanía todo está ocurriendo conforme a lo que tú has determinado. Señor, te agradecemos por este tiempo y te bendecimos porque sabemos, Señor, que tú sabes lo que estás haciendo. Ayuda nuestra fe. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, y perdona nuestra falta de confianza en ti. Son en estos tiempos precisamente de prueba cuando nuestra fe es purificada por fuego. Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo en esta hora y danos sabiduría, gozo, humildad y gratitud, Señor, para vivir todos los días dándote la gloria y la honra que solamente tú mereces. Oramos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ha sido un privilegio para mí estar en este tiempo con ustedes, en el día del Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares y le ruego a mi Señor que donde quiera que ustedes estén el día de hoy, sean llenados de su gozo y reconozcamos la soberanía de Dios en cada paso de nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Gracia y paz.